No vinieron con ofrendas de paz. No se molestaron en la diplomacia, la traducción de idiomas ni en comprender nuestras culturas. Nada de orbes brillantes, ni transmisiones misteriosas, ni aterrizajes majestuosos, solo acero, fuego y cadenas. Estaba en Alaska cuando el cielo se abrió. Una lágrima blanca en la noche, más brillante que cualquier sol. Recuerdo haber pensado que parecía un dios desangrándose en nuestra atmósfera. Pensamos que era solo otro meteorito, tal vez algunos escombros, algo sobre lo que la NASA tuitearía antes de dormir. Entonces llegó el sonido. Ni una explosión, ni un estruendo, un grito, como si el aire mismo estuviera siendo torturado. Por la mañana, las ciudades eran cenizas. No teníamos ninguna posibilidad. Al principio, su tecnología no estaba adelantada por décadas. Era siglos. Drones que se movían más rápido de lo que pensábamos. Armas que convertían tanques en niebla. Naves que flotaban silenciosamente sobre continentes enteros más negros que la noche, latiendo con alguna inteligencia maligna. Y lo peor de todo, los recolectores. Así los llamábamos porque no vinieron a matarnos a todos. Vinieron a cosechar. Yo era parte de una unidad de búsqueda y rescate con base en Anchorage. Ex ejército. Nombre Grant Ward. 38, divorciado. Solía beber demasiado. Solía ser un don nadie hasta que me dieron una razón para despertar con odio en el pecho. Los encontramos en las ruinas de Fairbanks, acurrucados en sótanos, niños, ancianos, civiles con ojos demasiado huecos para estar vivos. Y cuando les pregunté qué pasó, obtuve la misma respuesta una y otra vez. Se los llevaron. Los recolectores bajaban de 2 en 2 o de 3 en 3. Cosas altas, de forma humanoide, pero incorrectas en todos los demás sentidos. Manos de 6 dedos, venas brillantes, máscaras como hueso tallado en pesadillas. No hablaban, no negociaban. Señalaban y la gente caminaba o era arrastrada, gritando. A veces familias enteras desaparecían de la noche a la mañana. Y dejamos que sucediera. Los llamados gobiernos mundiales colapsaron en cuestión de días. Sin unidad, sin planes, solo miedo y lucha. Algunas naciones intentaron rendirse. Pensaron que tal vez se salvarían. No lo hicieron. Los recolectores se alimentaron de la obediencia. Pero algo cambió en Denver. Una unidad de marines estadounidenses aislada del comando. Sin refuerzos. Sin apoyo. Fueron emboscados por una de las patrullas recolectoras. 6 alienígenas, 14 marines. Ya saben cómo suele terminar esa matemática. Excepto que no fue así. Esos chicos lucharon como demonios. Explosivos improvisados, armas recuperadas, puro instinto y rabia. Destrozaron a esos bastardos. Manos desnudas, bayonetas, cascos destrozados. Uno de los alienígenas intentó escapar. No llegó a 3 metros. Los sobrevivientes enviaron un mensaje a través de la frecuencia de emergencia. Palabras simples. No somos presas. Ese fue el punto de inflexión. Sin tratados, sin alianzas, solo fuego. Cada sobreviviente, cada cazador, cada soldado, pandillero, mercenario, veterano, prepe, incluso algunos malditos profesores de taller de secundaria, salieron de las sombras y comenzamos a cazarlos. Mira, no esperaban eso. Pensaron que rogaríamos, que nos arrastraríamos, que ofreceríamos nuestro planeta a cambio de misericordia. No sabían lo que somos. No somos los más rápidos, ni los más fuertes, ni los más inteligentes, pero sí los más peligrosos. Porque cuando acorralas a un hombre, cuando le quitas su familia, su libertad, su especie, no se doblega. Evoluciona. Lo llamaron un error. Algunos incluso intentaron la diplomacia después de eso. Afirmaron que fue un sector rebelde de su imperio el que lanzó la invasión. Dijeron que estaban dispuestos a hablar. Les enviamos de vuelta a su enviado en pedazos envuelto en alambre de púas y relleno con los dientes de las personas que asesinaron. Perdí a mi hermano en Los Ángeles. Mi padre murió cuando bombardearon el hospital en Florida. Se llevaron a mi exesposa a las afueras de Chicago. Nunca la volví a ver. Pero sigo aquí. Y llevo su recuerdo en el cañón de mi rifle.
Se pelearon con la especie equivocada. La humanidad no es la desvalida. Somos la pesadilla que emerge de la oscuridad con sangre en las manos y sin nada que perder. Y ahora vamos. Hay dos tipos de silencio en la guerra. El que precede a una pelea, el silencio pesado y sofocante justo antes de moverte. Esa pausa donde tu corazón late más fuerte que cualquier grito. Y tus dedos se contraen porque saben lo que viene. Y luego está el silencio posterior, el que se extiende sobre una ciudad incendiada después de que el último cuerpo cae al suelo. Después de que los gritos cesan, después de que la sangre se ha secado en las grietas del pavimento. Ese silencio no hace preguntas. Simplemente espera. Había llegado a amar ese silencio. Operábamos desde un búnker excavado en las montañas del oeste de Colorado. Solía ser una antigua instalación del NORAD, pero ahora era algo más. Una colmena. Una guarida de monstruos humanos construida por necesidad. Sin bandera, sin rangos, solo asesinos con cicatrices y razones. Nos llamábamos Tierra Negra porque eso era lo que éramos. En lo que se convirtió la humanidad después de raspar la superficie de la civilización. Vinieron por nuestros recursos. Les dimos polvo de hueso y fragmentos de metal. Vinieron por nuestra gente. Los alimentamos con ceniza y rabia. Vinieron por nuestra rendición. Les dimos guerra. Recuerdo la misión que lo cambió todo. Habíamos interceptado una de sus naves de transporte sobre Wyoming. Una barcaza de exploración que volaba a baja altura, probablemente transportando humanos recién capturados, civiles en su mayoría. Sabíamos que les pasaba a los que se llevaban. A los que no salvamos. No eran prisioneros. Eran carga. ¿Para qué? Aún no lo sabíamos. Experimentos, esclavitud, comida, no importaban. Ninguno de ellos regresó jamás. Nuestro reconocimiento dijo que la nave había aterrizado para reabastecerse o recalibrarse. Cualquiera que fuera la tecnología que usaron no funcionó bien con la atmósfera terrestre por mucho tiempo. Esa era nuestra oportunidad. No teníamos superioridad aérea ni drones de precisión como ellos. Teníamos tácticas de emboscada de la vieja escuela y una docena de hombres que no temían morir. Yo dirigía el equipo. Grant Ward, sargento una vez, ahora solo un fantasma con una pistola. Nos movíamos por el valle como sombras. Manchados de tierra, bañados en sangre. Todos los hombres de mi escuadrón habían perdido algo. A alguien. A la mayoría no les quedaba nada más que la lucha. Eso los hacía perfectos. No se puede amenazar de muerte a un hombre cuando la desea más de lo que la teme. Nuestro técnico, Reed, era un cabrón fibroso con un ojo roto y manos que nunca dejaban de temblar. Antes era electricista. Ahora armaba bombas con núcleos alienígenas recuperados y baterías de coche. Tenía dos reglas: nunca desperdiciar cable en buen estado y nunca dejar a nadie atrás. Nos arrastramos hasta la cresta, observando la barcaza alienígena. Una bestia, medio sumergida en la tierra como si le importara un comino la gravedad. Latía, viva, casi respirando. Sentí ese latido en mi columna vertebral como si la nave nos gruñera, retándonos a intentarlo. Lo hicimos. El pulso electromagnético de Reed impactó primero, quemó todos los sensores en un radio de 500 metros. En ese lapso de 5 segundos, nos precipitamos como lobos. Armas en alto, sin piedad, sin vacilar. No sabíamos quién estaba a bordo. Nos daba igual. Todos los recolectores estaban marcados para morir. En cuanto tocaron nuestro mundo, el primero cayó con un grito que no parecía real. Demasiadas frecuencias a la vez, como si estuviera muriendo en más dimensiones de las que podíamos ver. Su blindaje se derritió bajo el fuego concentrado. Su tecnología era impresionante, sí, pero no rival para la rabia y las balas perforantes de calibre 50. Uno a uno, cayeron. Nuestras espadas eran afiladas. Nuestro odio era aún más afilado. Dentro de la nave, los encontramos. Los humanos estaban encadenados, drogados, marcados con símbolos abrasadores que brillaban incluso después de la muerte. Algunos estaban demasiado desorientados, con los ojos hundidos y la piel pálida. Habían olvidado lo que era la tierra. A otros aún les quedaba fuego. Una chica,
Creo que tendría unos 12 años. Me miró, con la sangre manándole de la sien, y susurró, «Eres real». Asentí. Empezó a llorar. Eso me destrozó más que cualquier grito. Pero lo que no sabíamos era que esta no era una nave recolectora normal. Era una nave de investigación. No solo recolectaban humanos. Nos estudiaban. Encontramos salas llenas de cuerpos disecados, gráficos, hologramas de mapas neuronales, científicos alienígenas flotando sobre cadáveres desollados como si fuéramos piezas de rompecabezas. Y entonces encontramos los registros de transmisión. Esa nave lo había estado transmitiendo todo, nuestras tácticas de resistencia, nuestras armas, nuestros patrones, retroalimentándolo a un centro central en algún lugar fuera del mundo. No solo nos estudiaban, se preparaban para algo mayor. Así que cambiamos el plan. En lugar de volar la nave por los aires, Reed descifró los sistemas de navegación, les proporcionó un nuevo destino, un salto directo al corazón de su propio territorio, llevándose hasta la última gota de metraje de la batalla, cada grito desesperado, cada cadáver que dejaron atrás. Luego colocamos los explosivos y salimos con todos los supervivientes que pudimos llevar. Vi cómo la nave se elevaba hacia el cielo, dejando un rastro de fuego tras ella, arrastrando sus pecados directamente a su imperio. Un mensaje que no podían ignorar. Vinieron a cosecharnos. Ahora venimos a enterrarlos. Fue entonces cuando ocurrió el cambio. Los alienígenas, como sea que se llamaran, nunca nos preocupamos por aprender su verdadero nombre, comenzaron a responder de manera diferente. Menos arrogancia, más agresión. Nos habían subestimado antes. Pero ahora estaban asustados. Ya no estábamos simplemente sobreviviendo. Estábamos evolucionando. Nuevas células de resistencia se formaban a diario. Viejos enemigos en la Tierra, naciones rivales, facciones enemigas, incluso sindicatos criminales eran ahora aliados de sangre. Los ingenieros descifraron la tecnología alienígena y la hicieron amigable con la Tierra. Los viejos líderes militares tomaron las armas de nuevo, construyendo milicias en lugares que los alienígenas nunca pensaron en mirar. Y nosotros, Tierra Negra, fuimos más profundo, golpeamos más fuerte. No solo atacamos puestos de avanzada alienígenas. Empezamos a borrarlos. Cada rastro, cada patrulla. Volvimos sus propias armas contra ellos. Aprendimos cómo funcionaban sus trajes. Cómo sus cápsulas de curación fallaban cuando se sobrecargaban. No éramos solo carroñeros. Nos convertimos en depredadores. Una noche, tras un brutal asalto en lo que antes era Kansas City, me senté en el tejado de una torre medio destrozada, bebiendo de una petaca abollada. Estrellas arriba, ceniza abajo. Un momento de tranquilidad en un mundo que había olvidado cómo respirar. Reed estaba sentado a mi lado, curándose una herida en el brazo con cinta adhesiva y murmurando maldiciones. Levantó la vista y dijo, «¿Crees que ganaremos?» Al principio no respondí. Ganar ya ni siquiera era lo importante. No, dije finalmente. Creo que terminaremos. No de forma limpia, ni justa, sino con fuerza, sangre y contundencia. Rió amarga y quedamente. Menuda cosa, ¿eh? Ser humano. Sí, dije, viendo una estela de fuego en el cielo. Podría haber sido una nave. Podría haber sido otra ciudad cayendo. Pero eligieron la especie equivocada para probar esa teoría porque esa es la verdad que nunca vieron venir. Pensaron que estábamos fracturados, divididos, débiles, y lo estábamos hasta que tuvimos un enemigo común. Creyeron que nos aplastarían con armas superiores y miedo. Pero no comprendieron nuestra capacidad de ira, de sacrificio, de venganza. Vinieron buscando esclavos. En cambio, encontraron depredadores ápice que vestían piel humana y dolor como armadura. Más tarde esa semana, interceptamos a uno de sus escuadrones de élite, unidades de mando. Más rápidos, más fuertes, blindados como tanques, entrenados para dar caza a nuestros líderes. Cayeron desde la órbita de Omaha. La mitad de nuestra unidad murió en minutos. Pero los atrapamos en los viejos túneles del metro y no les disparamos. Los matamos a golpes con nuestras propias manos. Nos aseguramos de que el imperio viera las imágenes,
no porque fuera estratégico, sino porque era personal. Trajeron la guerra, pero despertaron algo antiguo en nosotros, algo que no podían cuantificar en sus mapas, que no podían suprimir con drogas, que no podían eliminar con su intelecto superior. Despertaron la ira que solo emana de una especie que ha quemado sus ciudades, sobrevivido a sus propios inviernos nucleares, y se ha abierto camino desde las cavernas a base de sangre, traición y oscuridad. Una especie que no solo sobrevive, sino que perdura. Por eso somos los depredadores supremos. No porque seamos más fuertes, sino porque somos peores. Recordamos cada grito, cada niño arrebatado, cada mentira, cada traición, cada ciudad destruida, cada último momento en que suplicamos clemencia a las estrellas y recibimos silencio. Ahora respondemos con llamas, con balas, con dientes. Felicidades, malditos alienígenas. Se pelearon con la humanidad y esto es solo el comienzo. No había dormido en 4 días. En realidad, no. A veces cerraba los ojos, sí, lo suficiente como para vislumbrar a las personas que había perdido. La sonrisa de mi hermano, la risa de mi padre, la forma en que mi exesposa solía tararear en voz baja cuando creía que nadie la escuchaba. Los veía en esas horas de sueño superficial. Lo justo para recordar su aspecto. Luego venían los gritos. Luego me despertaba de nuevo. Ese era el patrón. Solo el descanso suficiente para mantener la mano firme en el gatillo. No el suficiente para soñar sin sangrar por dentro. Los demás eran iguales. Nuestra base se había mudado. La llamamos Cráter 6. Escondida en las profundidades de lo que solía ser San Luis. La ciudad que había encima había desaparecido. Nada más que acero retorcido, edificios quemados y coches medio derretidos, atrapados en el tiempo. Pero bajo tierra, construimos algo peor. Ni un refugio, ni un hogar, una máquina de guerra. Reed había reunido suficiente tecnología alienígena para iluminar una cuarta parte de Norteamérica. Nuestros ingenieros, los que antes arreglaban hipones y recableaban edificios de apartamentos, ahora construían disruptores orbitales con tostadoras y pilas de combustible alienígenas. A nuestros científicos ya no les preocupaba la ética, solo los resultados. No se preguntaban qué podía hacer un dispositivo. Se preguntaban qué podía destruir. La humanidad había dejado de ser noble. Ya no necesitábamos discursos. No necesitábamos juramentos ni himnos ni causas. Teníamos una misión. Hacerlo sangrar. El Cráter 6 no era solo una base. Era un mensaje. Cada centímetro de ese lugar era brutal. Acero ennegrecido, paredes manchadas de sangre, armas montadas en los pasillos, sin niños, sin mascotas, solo hombres y mujeres sin nada que perder. Y en el centro de todo, yo. Me llamaban sargento, aunque ya no usábamos rangos. Yo era solo el tipo que siempre regresaba con vida. El tipo que dejó de rezar después del primer ataque orbital que mató a un hospital entero frente a él. El tipo que se paró sobre un general coleccionista y lo hizo rogar en un inglés roto antes de clavarle un cuchillo en los pulmones alienígenas. La misión que venía a continuación no era solo venganza. Era quirúrgica. Habíamos obtenido información real sobre algo grande. Un centro de comando en las profundidades de los Andes. No solo un centro militar, sino una instalación biológica. Los rumores decían que estaban tratando de hibridar. Mezclar ADN humano con el suyo, crear algo más inteligente, más cruel, una nueva clase de ejecutor, creado a partir de nuestras pesadillas. Querían vencernos en nuestro propio juego. No íbamos a permitirlo. El mando me designó para liderar un escuadrón de la muerte. 10 hombres, sin refuerzos. Nos ocultaríamos durante 72 horas, nos esconderíamos tras las montañas, nos infiltraríamos, lo destruiríamos todo, sin supervivientes, sin rastros, lo quemaríamos todo. No vas a volver de esta, me dijeron. Miré al bastardo a los ojos y le dije, llevo muerto 3 años. Solicitamos la operación de lanzamiento de dagas. La caminata hacia los Andes fue un infierno, un aire enrarecido. Drones alienígenas escrutando el cielo. Un frío que atravesaba cada capa de armadura. Uno de nuestros hombres, Juno,
Perdió un dedo por congelación antes de que llegáramos a la cresta. Se lo arrancó de un mordisco, escupió en la nieve y siguió caminando. Sin quejas. Ese era el tipo de soldados que éramos ahora. Llegamos al perímetro exterior al anochecer. La instalación no estaba custodiada por las típicas patrullas de recolectores. Eran razas puras. Más altos, más elegantes, más rápidos. Armadura negra grabada con símbolos rojos. Máscaras sin agujeros para los ojos, solo largas tiras plateadas como las que veían en la termal o a través de tu alma. Se movían como sombras. Nos movíamos como demonios. No usamos armas esa noche. Usamos cuchillos, cuerdas, fuego, cualquier cosa silenciosa y permanente. Al amanecer, todos los guardias se habían ido. La entrada al centro estaba oculta bajo lo que parecía un templo abandonado. Piedra vieja mezclada con aleación alienígena. Eso era lo suyo. Ocultar su horror detrás de nuestra historia. Habían aprendido a mimetizarse rápido. Aprendieron que a los humanos les gustaban los símbolos, los mitos, el encanto del viejo mundo. Bajo el altar, encontramos la escotilla. Lo que había debajo no era una instalación. Era un matadero. Las paredes estaban revestidas de tubos, cada uno lleno de alguna criatura semihumana en diferentes etapas de desarrollo. Algunos tenían extremidades demasiado largas. Otros no tenían piel. Uno tenía una cara que reconocí del informe de una persona desaparecida, excepto que tenía la mandíbula partida en 4 tentáculos separados. Nos estaban empalmando, descomponiéndonos para ver que nos hacía peligrosos, intentando copiarlo. No funcionó. No como querían. Porque lo que nos hace peligrosos no es solo la biología. Es la rabia. Es la forma en que sonreímos a pesar del dolor. La forma en que lloramos y luchamos al mismo tiempo. La forma en que nos convertimos en monstruos para matar a otros peores. Sus híbridos fallaron. Eran fuertes, rápidos, pero les faltaba lo único que nutre a la humanidad: el dolor. No tenían traumas, no llevaban la traición en sus huesos. Eran máquinas vacías, marionetas, e incluso los coleccionistas lo sabían. Pero seguían construyendo más. Y por eso no podíamos simplemente sabotear el lugar. Teníamos que purificarlo. Reed colocó las cargas. 5 minutos, max. Mientras nos movíamos hacia el pozo de salida, me detuve junto a uno de los tanques. Algo seguía vivo dentro. Parecía humano. Un chico, de unos 19 años, con los ojos cerrados, cables que le conectaban a la pared con la columna vertebral. Su pecho subía lenta y débilmente, como si estuviera soñando en una pesadilla de la que no podía despertar. Debería haberme ido, pero no lo hice. Rompí el cristal y lo saqué. Gritó en cuanto el aire le llegó a los pulmones. No eran palabras. Solo dolor. Reed me agarró del hombro. No tenemos tiempo. Ya se ha ido. Miré a ese chico, con la cara medio deformada, los brazos marcados con cicatrices quirúrgicas recientes, y dije, no, todavía no. Lo sacamos, incluso mientras las alarmas sonaban y las luces se ponían en rojo. No miramos atrás cuando el fuego se tragó el lugar. Simplemente corrimos, cubiertos de ceniza, sangre y humo. De vuelta en el cráter 6, el nombre del chico resultó ser Cal. No habló durante 3 días, solo se sentó en un catre mirando al techo. Le habían arrancado algo, parte de su memoria, tal vez parte de su alma. Al 4.º día, me preguntó, ¿estamos ganando? No le mentí. Estamos sobreviviendo. Asintió lentamente. Entonces eso significa que están perdiendo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. La humanidad había cambiado. Ya no luchábamos por la Tierra. Ese lugar ya había desaparecido. La mitad de los continentes eran de cristal. Los océanos se convirtieron en vapor. Los cultivos ya no crecían bien. Los niveles de radiación subían cada semana. No luchábamos para recuperar la Tierra. Luchábamos para asegurarnos de que nunca más volvieran a tomar otro planeta. Y la guerra también estaba cambiando. Los recolectores habían empezado a retirarse, no a retirarse, a consolidarse, a fortificar zonas clave, a reducir las patrullas,
a aumentar las estaciones de defensa orbital. Significaba que estaban asustados. También significaba algo peor. Se preparaban para algo grande. Interceptamos una señal de uno de sus cruceros espaciales. Las mentes más brillantes de la Resistencia tardaron una semana en descifrarla. Lo que reveló dejó helados a todos los hombres en esa sala. La señal era una cuenta regresiva. 6 meses. Algo se avecinaba. No otra invasión. Una purga. Una operación final para hacer borrón y cuenta nueva. Para quemar todo rastro de humanidad de este sistema. Decidieron que ya no merecíamos el experimento. Éramos demasiado peligrosos para controlar, demasiado furiosos para pacificar, demasiado humanos para doblegarnos. Así que eligieron la única opción que quedaba. El exterminio. Y ahí estamos ahora. 6 meses en el reloj. Un planeta fracturado unido por el rencor y la clase de venganza que puedes saborear en la garganta. No tenemos flotas. No tenemos colonias. Tenemos furia. Tenemos pesadillas. Tenemos hombres como yo. Hombres sin nada más que huesos huecos, morales quebradas y dedos ansiosos por apretar el gatillo. Vienen a acabar con nosotros. Y estaremos esperando con cuchillos, con sangre, con una sonrisa. Porque cuando el polvo se disipe y las estrellas se oscurezcan y el último recolector se retuerza bajo nuestras botas, entenderán algo que deberían haber aprendido en el momento en que pusieron un pie en la tierra. No somos presas. No somos esclavos. No somos un experimento. Somos el último error que cometerán. Dejé de contar los días. El tiempo no significaba nada ahora. Sin amanecer, sin calendarios. El cielo era una neblina naranja constante y enfermiza por los bombardeos de la atmósfera superior. Y el sol no había parecido real en meses. Marcábamos el tiempo por misiones, incursiones, muertes. Cada explosión era un tic-tac en el reloj. Y la cuenta regresiva se hacía más fuerte. 6 meses. Eso es lo que nos decía la señal alienígena. 6 meses hasta la purga final. Pero eso fue hace 3 semanas. Ahora teníamos menos de 5. 5 semanas antes de que cualquier especie compleja de Dios alienígena decidiera borrarnos de la forma en que se limpia el polvo de un mapa. Y lo peor es que podrían hacerlo si no atacábamos primero. El cráter 6 había cambiado, se había vuelto más ruidoso, más lleno, más inquieto. Lo que solía ser un silencioso búnker de asesinos ahora zumbaba como un avispero. Los ingenieros gritaban por los pasillos a prueba de explosiones, arrastrando cables sobre los cuerpos y soldando sin gafas protectoras. Los técnicos de radio retransmitían frenéticamente frecuencias desde puestos de avanzada moribundos por todo el mundo. Ahora había más gente, civiles, incluso supervivientes, familias, niños, que de alguna manera seguían con vida y se abrían paso hasta los últimos rincones de la resistencia. No buscaban seguridad. Buscaban pelea. Querían venganza. Y se la íbamos a dar. El plan era suicida. Todos los implicados lo sabían. Habíamos tenido una pista. Información de un mensajero recolector muerto que había sido interceptado en las afueras de Nairobi. Su nave había sido derribada por uno de nuestros nidos de drones durmientes. Intentó luchar, derramó ácido sobre medio equipo de reconocimiento antes de que lo sacaran hecho pedazos. Pero en su nave, un mapa de navegación. Encontramos algo que no querían que viéramos. Lo llamaban la cuna. Espacio profundo oculto tras un campo de distorsión cerca de la segunda luna de Saturno. Una unidad de mando móvil. No solo una nave, sino toda una ciudadela alienígena, más grande que cualquier estación que hubiéramos visto oculta a los instrumentos de la Tierra. Por lo que decodificamos, no era solo una nave de guerra. Era su nodo de control. Esta era la fuente de la cuenta regresiva de la purga, el lugar que dio la orden. Si matas el cerebro, el cuerpo muere. Así que hicimos un plan, un equipo, una carrera de ataúdes. Elegí a 12. Cada uno seleccionado a dedo. Cada uno lo suficientemente loco como para ofrecerse como voluntario para una misión que casi con seguridad significaba no regresar. Juno perdió media cara en Denver, todavía más rápido que cualquiera con una cuchilla. Reed, un manojo de nervios, un genio de la tecnología,
explosivos atados a su chaleco como joyas. Bon, un exconvicto imponente que una vez mordió a un alienígena hasta la muerte en un túnel y llevaba su diente en una cadena. Fantasma. Nuestro francotirador nunca habló, nunca falló. El resto asesinos, cicatrices, hombres que no dormían y a los que ya no les importaba. A algunos apenas los conocía. Pero todos habían visto demasiado, habían perdido demasiado, y aún así dieron un paso al frente cuando dije: vamos a la cuna y haremos que se arrepientan de haber encontrado la tierra. Despegamos desde un viejo silo submarino frente a la costa del Pacífico, una de nuestras últimas naves furtivas, reconstruida a partir de un transporte recolector averiado y 2 submarinos hundidos. La maldita cosa gruñó todo el tiempo, como si no quisiera seguir viva. La mayoría de nosotros tampoco. El salto a través del campo de distorsión fue peor de lo esperado. Fue como morir 2 veces, como si cada hueso de tu cuerpo se rompiera mientras tu alma intentaba salir por la garganta. Cuando salimos, la mitad de la tripulación vomitaba o sangraba por la nariz. Pero allí estábamos. La cuna estaba frente a nosotros, flotando, girando lentamente como una matriz obscena de metal y hueso. No era lisa y pulida como sus otras naves. Era irregular, casi viva, con bolsas de carne y materia orgánica latiendo entre oscuras placas de blindaje. No estaba hecha para la batalla. Fue construido para la dominación. Y estaba vigilado. 5 destructores clase Hunter, 3 hilos orbitales, una red de satélites tan densa que incluso la luz tenía dificultades para atravesarla. Todo el lugar brillaba con energía, latiendo como un latido. No teníamos refuerzos, ni combustible de retorno, solo un disparo. Los atacamos primero con un dron muerto, uno de los suyos pintado con nuestra sangre. Lo enviamos en espiral hacia la cuna a toda velocidad con una de las bombas del núcleo de Reed en su interior. Para cuando se dieron cuenta, ya se había incrustado en la capa exterior. La explosión sacudió el sistema. 2 destructores se movieron para investigar. Esa era nuestra oportunidad. Atravesamos su red, recibiendo impactos, pero permaneciendo ocultos el tiempo suficiente para estrellarnos contra su bahía exterior. Sello de emergencia, brecha en la esclusa de aire, humo, caos. Entonces estuvimos dentro, y ahí fue cuando la cosa se puso fea. La cuna estaba viva. No metafóricamente. Las paredes latían, respiraban, sistemas orgánicos mezclados con mecánicos. Los pasillos estaban impregnados de algún tipo de fluido, y la iluminación no era artificial. Crecía en las paredes como un hongo bioluminiscente. En cuanto entramos, el sistema lo supo. Los gritos resonaron por los pasillos, agudos y mecánicos, como alarmas, pero también como una criatura que gemía en el vacío. Venían. Luchamos habitación por habitación. Sin sutileza, sin tácticas, solo violencia. Nuestras balas los destrozaron, pero llegaron en oleadas. Algunos ni siquiera estaban armados, solo puro músculo e instinto, desgarrándonos con garras, dientes, espadas alienígenas fusionadas con hueso. Juno perdió una pierna, siguió arrastrándose, apuñalando a todo lo que se acercaba. Bon cayó entre un montón de cadáveres, riendo, desprendiéndole el seguro a una granada y abrazando al coleccionista más grande como si fueran viejos amigos. Uno a uno, caímos, pero avanzamos más hacia el núcleo. Ahí fue donde lo encontramos. No un líder, ni un general, una máquina, una construcción de luz pulsante y símbolos alienígenas. Hablaba en pulsos, en pensamientos, proyectados directamente en nuestros cráneos como un virus. Nunca debiste resistir. Eres un error. Eres un virus. Serás purificado. Di un paso adelante, cubierto de sangre, medio cojeando, sin arma, solo una espada corta y una bomba sujeta al pecho. Miré dentro de ese núcleo brillante y reí. Sí, bueno, felicitaciones. Presioné el detonador. Te enfrentaste a la humanidad. No recuerdo la explosión. Solo calor, luego silencio, luego oscuridad. Pero no morí. No entonces. Desperté días después, flotando en una cápsula médica dentro de una lanzadera de la Resistencia. Cal estaba allí. Había liderado el equipo de evacuación.
Habían seguido el transpondedor de nuestra nave. Rastro, incluso cuando se desvaneció en el campo de la cuna. Me encontró enterrado bajo cadáveres alienígenas y acero destrozado. La mitad de mis costillas rotas, pero vivo. El núcleo había desaparecido. La señal muerta. La cuenta regresiva en los cielos de la Tierra se detuvo. La purga se canceló. Lo habíamos logrado. Pero no había terminado. Ni por asomo. La cuna era solo un nodo, un cerebro en una colmena de horrores. Y ahora habíamos dejado claro nuestro punto. La galaxia lo sabía. La humanidad no murió en silencio. Gritamos con sangre en los dientes. Quemamos a sus dioses y usamos sus huesos como trofeos. No éramos el ganado que esperaban. Éramos los lobos. Y el depredador máximo de las estrellas acababa de abrir los ojos. Me dijeron que tenía suerte de estar vivo. No me sentía afortunado. Me sentía como algo que hubiera salido arrastrándose de una fosa común. Huesos que sanaban mal. Piel que volvía a crecer sobre quemaduras que deberían haberme matado. Mi pierna derecha ya no se movía bien. Mi hombro crujía cada vez que levantaba un arma. Mi ojo izquierdo, bueno, digamos que dejó de ser mío. El médico dijo que era tejido de injerto alienígena. Una especie de protocolo de regeneración de emergencia que se activó cuando el núcleo explotó. Probablemente por eso no me desangré. Probablemente por eso no morí con el resto del equipo. Así que sí, suerte. También me dieron una medalla. Un trozo retorcido de chatarra fundida de las ruinas de la cuna. Lo llamaron símbolo de desafío. Muy poético. Parecía una navaja con la que se podía apuñalar a alguien. Sinceramente, respetaba eso más que cualquier bandera. La Tierra no estaba celebrando. Habíamos ganado tiempo, no la victoria. La purga de los recolectores se detuvo, pero no se estaban retirando. En todo caso, se estaban consolidando. Sus escuadrones de la muerte seguían ahí fuera, cristalizando territorios rebeldes desde la órbita, acorralando humanos para contenerlos. Las ciudades que habíamos liberado estaban siendo bombardeadas de nuevo. Los bastardos estaban arremetiendo. Desesperados, sangrando, pero no muertos. Y nosotros tampoco. El cráter 6 había desaparecido. Vaporizado en un ataque de represalia. Perdimos a miles, familias, combatientes, civiles que apenas empezaban a creer que tal vez, solo tal vez, teníamos una oportunidad de sobrevivir. No pude enterrarlos. Ni siquiera pude pararme en el cráter donde una vez estuvo nuestro hogar. Demasiado radiactivo, demasiado envenenado. Pero recordaba sus nombres. Todos y cada uno de ellos. La resistencia también había cambiado. Se acabaron los escondites. Se acabó el sigilo. Ahora estábamos golpeando fuerte. Habíamos tomado tecnología alienígena y la habíamos llevado más allá de sus límites. Nuestros ingenieros no solo la modificaban. La fusionaban con diseño humano Rageorn. Armas feas, brutales e industriales que parecían dolor. Ahora teníamos mechas, mitad cultivadas a partir de biomasa, mitad construidas con armazones de tanques y óxido. Controladas por sumideros neuronales y tolerancia al dolor. Pilotadas por hombres sin nada que perder, nuestras naves eran más rápidas, más calientes, más sucias. Habían esperado que lucháramos como víctimas. En cambio, luchamos como lunáticos rencorosos. Empezaron a difundir propaganda por nuestros cielos. Hologramas gigantes proyectados en las nubes. Rostros alienígenas empalmados con estática, afirmando que nos estaban preservando por nuestro propio bien. Que la Tierra era una especie contaminada, demasiado violenta para dejarla sin control. Curioso, querían que fuéramos pasivos, pero fueron ellos quienes nos enseñaron el genocidio. Me había convertido en un nombre que susurraban ahora, no solo entre humanos. Entre ellos. Los alienígenas no entendían la individualidad como nosotros. Pensaban que actuábamos como colmenas como ellos. No podían comprender el concepto de que un hombre causara tanto daño. Empezaron a llamarme algo en su lengua. Traducido aproximadamente como el defectuoso que no muere. No me importaba cómo me llamaran, pero me importaba que tuvieran miedo. Fue entonces cuando el comando me llamó. Lo que quedaba del comando,
De todos modos. Un grupo de generales con cicatrices, líderes rebeldes, científicos que no habían dormido en años y una mujer llamada Ellen Baugen, que no hablaba mucho, pero cuyos ojos me decían que había perdido más de lo que podía imaginar. Tenemos un nuevo objetivo, dijo, deslizando una tableta de datos por la mesa de guerra. Miré hacia abajo. Era una nave prisión orbitando Júpiter. Enorme, fortificada, negra como la obsidiana. El nombre. Instalación 9. Redención, resoplé. ¿Redención? Es un laboratorio, dijo con frialdad. Un centro de conversión. No necesitaba que me lo explicara. Seguían intentando doblegarnos. Convertir a los humanos en esclavos, armas o algo peor. ¿Quieres que lo queme? Pregunté. Ella asintió. No hubo supervivientes. Reuní un equipo. Esta vez más pequeño, de élite, silencioso, de esos que no se inmutan cuando les dices que van a abordar un campo de exterminio volante y prenderle fuego. Llamamos a la operación Felpudo de Bienvenida del Infierno. Sin sutilezas, solo guerra. Nos dejamos caer por los respiraderos termales. La prisión era una pesadilla. Humanos colgados en estasis, apenas vivos. Algunos llevaban años allí. A otros los habían alterado, les habían quitado las extremidades, las habían reemplazado, les habían vuelto a crecer mal, los habían marcado con símbolos, les habían inyectado cualquier sustancia química que los recolectores estuvieran probando para controlarlos. Un tipo abrió los ojos cuando pasé por su celda. Le faltaba la mitad de la mandíbula. No tenía cuerdas vocales, pero sus ojos gritaban más fuerte que cualquier voz. Encontramos el centro de mando. No había guardias, solo paredes blancas y máquinas alienígenas flotantes. Cosas delgadas con agujas en lugar de manos. Uno de ellos intentó inyectarme. Le rompí la columna vertebral. Entonces iluminamos el lugar habitación por habitación. El sucesor de Reed, un chico llamado Tom, manipuló el núcleo de energía con un virus que sobrecargó todos los sistemas ambientales. Incendio, colapso, brecha estructural. No escapamos por la puerta principal. Saltamos a través del espacio, atrapados por un crucero furtivo que pasaba segundos antes de que toda la instalación se convirtiera en una luna nueva hecha de ceniza. No salvamos a los prisioneros. Estaban más allá de la salvación. Pero acabamos con su dolor. Y para algunos de nosotros, esa fue la única misericordia que quedaba en el mundo. Después de eso, el tono cambió. Los recolectores dejaron de fingir. Desataron su forma final. No nuevas naves, ni nuevas armas, sino una nueva especie construida a partir de nosotros. Híbridos alienígenas humanos más rápidos que cualquier cosa que hubiéramos visto. Blindados como tanques entrenados en silencio y odio. No hablaban, no gritaban. Sonreían cuando mataban. Empezamos a llamarlos ecos porque se parecían a nosotros, se movían como nosotros, pero no eran nosotros. Eran lo que los recolectores deseaban que hubiéramos sido. Obedientes, desalmados, eficientes. Maté al primero con un disparo de escopeta en la cara. Ni siquiera parpadeó. Hicieron falta 4 disparos más para derribarlo. Dentro de su pecho, encontramos un latido. Todavía era parte humano, todavía estaba vivo. Fue entonces cuando las pesadillas comenzaron a regresar. No pude volver a dormir. No solo por el dolor, sino por la culpa. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esa gente en los tubos, a los que no pude salvar, a los que tuve que dejar atrás. Vi a mi equipo, a los que murieron gritando para que yo pudiera llevar la misión hasta el final. Me vi a mí mismo roto, retorcido, apenas humano. ¿Así era la supervivencia? ¿Era esto lo que costaría la victoria? Pero cada mañana me ponía mi equipo. Cada mañana me miraba al espejo roto y me decía lo mismo. Si esto es lo que se necesita para ser el depredador supremo, que así sea. Ahora lo saben. A lo largo de la galaxia, susurran el nombre de la Tierra con miedo. No porque tengamos más naves. No porque tengamos armas más grandes, sino porque no nos detenemos. No nos arrodillamos. No perdonamos. Aguantamos. Nos derrumbamos y mordemos. Despertaron una especie que se abrió camino a zarpazos del barro,
derribó dioses, quemó imperios y aún tuvo el valor de sonreír con sangre en los dientes. Querían una guerra. Les dimos una lección. Felicidades. Te peleaste con la humanidad, y nunca luchamos limpio. Empezaron a llamarlo la reversión. En el momento en que la galaxia parpadeó y se dio cuenta de que la humanidad ya no solo sobrevivía, estábamos ganando. No en número, ni en territorio, sino en impacto. Atacamos más rápido, más profundo, más sucio. Sus planetas ya no eran seguros. Sus santuarios, sus templos, zonas de reproducción, estaciones de recursos. Esos eran nuestros objetivos ahora. Y no trajimos diplomacia. Trajimos venganza. Estaba en órbita sobre Tao Lera cuando lanzamos un enjambre de taladros autónomos sobre su colonia hidroeléctrica. Todo el planeta se quebró desde adentro. Sus océanos sirvieron. Criaturas que los recolectores habían sentado durante décadas gritaron mientras sus pulmones se convertían en fuego. Observé desde el asiento del artillero. Sin órdenes, sin culpa, solo juicio. Porque en eso se había convertido esto. Una campaña de violencia sagrada. Una respuesta a cada grito que habían provocado. El Consejo de Resistencia también había cambiado. Endurecido, reducido a aquellos que más sangraban. Ellen Baugen estaba sentada en el centro. No era una comandante ni una política, solo una mujer con suficientes cicatrices como para que el silencio pareciera liderazgo. Me llamó después de la operación Tao Lera. Tenía los ojos inyectados en sangre. Su voz, más baja de lo habitual. Esto no te va a gustar. Así empezó la sesión informativa. No hablé, solo esperé. Tocó una consola. Las luces se atenuaron. Un holograma cobró vida entre nosotros. La imagen de una estación enorme, negra como el petróleo, flotando sobre un planeta que no reconocí. Objetivo, Lux 47. En lo profundo del núcleo galáctico, oculto a la sombra de un gigante gaseoso que ella señaló hacia el centro de la proyección. ¿Hay instalaciones de clonación? Un largo silencio. ¿Ecos? Pregunté. Asintió. Todos. Nacidos allí, criados allí, entrenados allí. Hasta el último. Lo miré fijamente. Parecía un templo, no una base. Liso, imponente, majestuoso. A los coleccionistas les encantaba fingir que eran dioses, pero nosotros veníamos a matar a sus ángeles. La misión se llamaba ajuste de cuentas. No podíamos asaltar el frente, ni a través de los campos de radiación del núcleo, ni a través de la flota recolectora que lo custodiaba como un útero sagrado. Tuvimos que atravesar una fisura subespacial cartografiada décadas atrás por una nave exploradora perdida. Sin cartas, sin garantías, solo un agujero en el espacio y un montón de malas ideas. Traje 5 conmigo, no porque confiara en ellos, sino porque no temían morir en voz alta. Teníamos raciones para 3 días, una nave de desembarco y un prototipo de bomba que nos regaló un científico que no había sonreído en 2 años. La llamábamos la semilla. Si se desplegaba correctamente, no solo destruiría la base de clonación. Contaminaría el código biológico de cada eco nacido de ella. No morirían al instante. Simplemente se desintegrarían. Olvidarían quiénes eran. Olvidarían su programación y se convertirían en nada. El salto a través de la fisura casi nos mata. El sustituto de Reed, Tom, murió al entrar. Se rompió el cerebro en pleno salto. Ni siquiera gritó. Simplemente se desplomó. Sangraba por la nariz. Quemamos su cuerpo al llegar. No podíamos arriesgarnos a dejar ADN humano. No podíamos arriesgarnos a que los recolectores recolectaran algo de nosotros. Dentro de la estación, estaba en silencio. Demasiado silencioso. Como una catedral construida sobre cadáveres. Sin guardias, sin alarmas, solo cámaras resonantes llenas de cápsulas de crecimiento, paredes revestidas de sacos amnióticos, filas de ecos a medio construir que se retorcían dentro de úteros artificiales. Mis botas se pegaron al suelo en algunos lugares. El olor era muerte química, como a podredumbre y metal. Nos movimos en parejas, plantamos explosivos, registramos firmas de ADN, capturamos imágenes. No solo queríamos destruir el lugar.
Queríamos pruebas. Queríamos que cada raza alienígena observando desde las sombras viera qué hacían sus dioses aquí. Que supiera lo que la humanidad había soportado. En el centro de la instalación había un trono. No metafórico, un trono literal. Gigante, retorcido, crecido del mismo bioacero que el resto de la estación. Y sobre él estaba sentado uno de ellos, un coleccionista de primera, de 7 toneladas de altura, vestido con una armadura ceremonial, sin armas, sin movimiento. Su rostro era inexpresivo, casi pacífico, pero sus ojos nos seguían. Habló con una voz que vibró a través de mis costillas. Has llegado lejos, pequeño animal. Levanté mi arma. Creaste ecos, dije. Usaste nuestros cuerpos, nuestras mentes. No parpadeó. Usaste los tuyos mucho peor. Se mataron el uno al otro mucho antes de que llegáramos. Me acerqué. Sí, pero elegimos hacerlo. Sonrió. Algo en esa sonrisa me revolvió el estómago. No estás enojado por lo que hicimos. Estás enojado porque te mostramos lo que realmente eres. Apreté el gatillo. La explosión atravesó su cráneo. Ceremonial o no, un dios muerto seguía siendo solo carne. Plantamos la semilla. Pulsó una vez, luego otra vez, luego se asentó en un latido rojo apagado. Una cuenta regresiva. Teníamos 15 minutos para correr. Pero eso no fue suficiente porque los ecos despertaron. La base tembló mientras cientos, miles de humanoides a medio formar comenzaban a salir de sus cámaras. Algunos estaban incompletos, arrastrándose, gritando, otros completamente blindados, armas en mano, sin mente, programados para un solo propósito: destruir a los intrusos. Mi equipo no dudó. Nos abrimos paso a través de ellos, luchando con puños, fuego, lo que quedaba. Juno fue el último en caer. Se llevó 3 ecos con él, riendo mientras se desangraba, agarrando uno de sus cuellos como si fuera un trofeo. Salí solo. La semilla detonó y la estación desapareció. Dicen que todos los ecos de la galaxia se detuvieron ese día. Algunos se detuvieron en medio del combate. Otros soltaron sus armas y miraron al cielo. Unos pocos se volvieron contra sus comandantes. No murieron. Simplemente se perdieron. Por primera vez, tuvieron dudas. Y eso los hizo inútiles. La guerra cambió de la noche a la mañana. Los recolectores comenzaron a retirarse. Desesperados, asustados. Sus números ya no eran suficientes. Sus soldados perfectos estaban rotos. Sus sistemas de control colapsando. Su imperio construido durante siglos, desmoronándose bajo el peso de la negativa de una especie a morir. Hicieron una última oferta. Un mensaje transmitido a través de todos los sistemas conocidos. La humanidad puede permanecer en contención, supervisada. Su orden de extinción será levantada. Se requiere cumplimiento. Respondí desde la órbita baja de la Tierra en un canal abierto con una simple palabra: no. Y luego lanzamos la ola final. Ahora no éramos solo depredadores. Éramos plaga. Éramos mito. Otras especies alienígenas comenzaron a unirse a nosotros. No por lealtad, por miedo. Mejor arrodillarse a nuestro lado que arder bajo nosotros. La humanidad no tenía imperio, ningún mundo natal. Pero teníamos algo peor. Teníamos un propósito. Teníamos memoria. Teníamos un dolor tan profundo que nos talló en armas que el universo nunca había visto. Y yo, Grant Ward, no era un héroe. Yo era la respuesta a su arrogancia. Yo era el costo de su conquista. Yo era el precio que pagaron por despertarnos. Hay algo extraño que sucede después de la venganza. No es paz. No es cierre. Es claridad. Una vez que la sangre se seca, una vez que el fuego se desvanece, una vez que el último eco deja de temblar, lo que queda es silencio. Un silencio profundo en el pecho. De esos que no espera sobrevivir lo suficiente como para sentirlos. Yo estaba en ese silencio ahora, y no me gustaba porque significaba que aún quedaba más por hacer. El imperio coleccionista se desangraba. Sus sistemas exteriores se habían quedado a oscuras. Flotas enteras abandonadas en órbita. Estaciones parpadeando como estrellas muertas. Habíamos descifrado la producción de ecos,
paralizado su capacidad de adaptación y robado la mitad de su tecnología armamentística. La resistencia ya no era solo un movimiento. Era una máquina, una red de planetas, puestos de avanzada, partidas de guerra y grupos de ataque orbital trabajando en sincronía. No bajo una sola bandera, ni bajo un solo nombre, sino bajo una sola creencia. No pararemos hasta que termine. Y no habíamos terminado. Todavía no. Ellenbogen me conoció en persona esta vez. Habían pasado casi 2 años desde que comenzamos esta guerra. Parecía mayor. Su cabello se había vuelto completamente gris. Las arrugas surcaban su rostro. Pero sus ojos eran penetrantes, fríos, como los míos, como los de todos ahora. Dijo 3 palabras. Lo encontramos. No necesité preguntar qué. Me entregó una tableta de datos. En el centro había un mundo, un planeta intacto por la guerra, inexplorado, oculto en sombras gravitacionales más allá de las rutas hiperespaciales conocidas. No tenía nombre, ni defensas orbitales, solo una señal de transmisión negra y profunda que pulsaba desde la superficie. Lo llamaron Eidolon. Nuestros lingüistas tradujeron la señal. Repetía la misma frase una y otra vez. Todas las órdenes se originan aquí. Era su capital. No en el sentido político, sino en el biológico. Un mundo trono. El lugar donde nacieron los primeros recolectores. No construidos, engendrados, clonados, cultivados, adoctrinados. Cada orden jamás dada, cada directiva jamás enviada se originó en este mundo. No era un gobierno. Era una mente, una que debíamos destruir. Llamaron a la misión Corte Final. Se acabaron los ataques simbólicos, se acabaron los retrasos. Íbamos a entrar con todo. 6 dreadnoughts modernizados con tecnología híbrida humano-alienígena. 30 portanieves. 3 batallones de infantería pesada EXO, caminantes de plasma, esquicers, vehículos de asedio mecanizados, todos apuntando a un mismo objetivo, Eidolon. Y yo lideraría la primera oleada. Zona 0. El cuchilló en la garganta. Nos lanzaron a través de la atmósfera como estrellas fugaces. El planeta no se defendió. Al principio no. Estaba tranquilo, muerto, incluso. Montañas de piedra negra, sin sol, solo un cielo lleno de nubes de gas cambiantes y venas pulsantes de luz roja. El aire olía a ozono quemado y polvo. Nos movimos por el terreno en silencio. Mi escuadrón estaba unido, curtido, supervivientes de todas las campañas de la guerra. No sabía sus nombres. No pregunté. Los nombres eran de gente que esperaba volver a casa. A medida que nos acercábamos a la señal, las cosas cambiaron. El suelo se calentó. La piedra bajo nuestros pies se ablandó, se volvió carnosa. Las montañas latían, no respiraban viento. Y entonces lo vimos. Una estructura, si se le podía llamar así. Parecía una catedral tallada en hueso y acero, con torres retorcidas y soportes orgánicos. Se alzaba hacia el cielo como si intentara abrir un agujero en el universo, la fuente de la señal. En lo alto de la aguja más alta, latía con luz negra. Escalamos, luchamos contra una resistencia que ni siquiera era física. Guerra psicológica. Gritos en nuestras cabezas. Recuerdos que no eran nuestros. Visiones de la tierra ardiendo. Nuestras propias muertes reproducidas con brutal detalle. La última arma del recolector. Desesperación. Eso no funcionó. Habíamos superado la desesperación, la esperanza, el dolor. Éramos puro impulso. En la cima, lo encontramos. Ni un líder, ni un dios. Un útero neuronal. Una vasta cámara revestida de zarcillos de memoria viva. El cerebro de la red de recolectores. Gigante pulsante, suspendido en un campo antigravedad, brillando con la entrada de miles de años de órdenes. Era hermoso de la forma más repugnante imaginable. Y era vulnerable. Di un paso adelante, planté la última carga nuclear, el acto final. Pero antes de que pudiera activarla, habló. No en voz alta. En mi cabeza, no como una voz, sino como yo, mis pensamientos, mi culpa. Me mostró a la gente que había matado. No a los alienígenas, ni a los humanos,
ni a los prisioneros que no pude salvar. Los hombres que perdí en cada intento suicida. Los civiles atrapados en nuestro fuego cruzado. La chica en la cápsula de estasis de la instalación 9 que me tendió la mano al pasar y la ignoré. Me mostró a mi hermano, a mi padre, a mi esposa. Todos decían lo mismo. ¿En qué te estás convirtiendo? Apreté los dientes, cerré los ojos y respondí, en lo que nos hiciste ser. Y armé la carga. Corrimos como locos. La carga explotó 30 segundos después. La torre no se derrumbó. Gritó por todo el sistema. Una explosión psíquica que destrozó los ecos, destrozó las naves recolectoras de adentro hacia afuera y silenció la señal de Eidolon para siempre. La red recolectora colapsó de la noche a la mañana. Las flotas se convirtieron en polvo. Los comandos se congelaron a mitad de la transmisión. No estaban muertos. No todos. Pero la mente que los controlaba sí. No habíamos matado a un líder. Habíamos cercenado la columna vertebral. La guerra no terminó con trompetas. No hubo desfiles, ni transmisiones de rendición. La galaxia simplemente quedó en silencio. Y nos quedamos en las cenizas. Regresé a la Tierra o a lo que quedaba de ella. Medio continente desaparecido. Tormentas de radiación aún azotaban las antiguas costas estadounidenses. Pero era nuestro. Caminé por las ruinas de mi antiguo barrio, encontré las escaleras de la iglesia por la que solía pasar los domingos, me senté allí, vi el cielo enrojecerse, y por primera vez en años, me permití llorar. No por la guerra, ni por la muerte, sino por la parte de mí que sabía que nunca recuperaría. Dicen que ahora se teme a la humanidad en todas las estrellas. Que las especies alienígenas pronuncian nuestro nombre como una maldición. Que planetas muy lejos de nuestro alcance susurran sobre los depredadores que derribaron a los dioses. Tal vez sea cierto, pero no me siento un dios. Me siento como un hombre que se adentró demasiado en el infierno y olvidó la salida. Pero lo vuelvo a hacer, se aclara la garganta, porque alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que mostrarle a la galaxia que nunca fuimos presas, nunca ratas de laboratorio, nunca esclavos. Siempre estábamos a un mal día de recordarle al universo exactamente lo que sucede cuando te peleas con la humanidad. Nunca pensé que sobreviviría a la guerra. Demonios, no pensé que sobreviviría a la segunda ola ni a la negritud en Arizona ni a la cuna ni a Eidolon. Pero de alguna manera aquí estaba vivo, de pie sobre el suelo agrietado de lo que solía ser la capital más preciada de la Tierra, Washington D.C., ahora un páramo de mármol quemado y cristales rotos. Lo único que seguía intacto era el monumento a Lincoln, e incluso a ese le habían volado la mitad de la cara. Encajaba, de verdad. Incluso nuestras estatuas parecían veteranas ahora. La galaxia estaba en silencio. No más señales de colector. No más transmisiones de eco. Sus flotas flotaban a la deriva por el espacio muerto como naves embrujadas. Unos pocos remanentes dispersos aún intentaban luchar, pero sin órdenes, sin la mente Eidolon tras ellos. Eran solo máquinas aferradas a viejas órdenes, y ya no éramos presas. Éramos nosotros quienes observábamos desde la órbita. Éramos nosotros quienes decidíamos quién sobrevivía. La resistencia celebró una cumbre en lo que quedaba de la Tierra. Los líderes de la guerra se reunieron. Aquellos que no habían muerto, desaparecido o se habían vuelto salvajes en la lucha. No eran muchos. Ellen Vaughan estaba allí, envuelta en una capa de radiación, cojeando. Había perdido un pulmón en el asalto final a un relé colector, pero seguía liderando. Siempre lo había hecho. El plan era simple. ¿Qué pasa ahora? ¿Reconstruimos? ¿Colonizamos? ¿Cazamos a todos los alienígenas que observaban desde la barrera y nos aseguramos de que nunca lo olviden? Hubo discusiones. Algunos querían la paz. Usar este silencio como una oportunidad para reencontrarnos, para recuperarnos, pero otros recordaban los campamentos, los gritos, las cámaras de detención. Querían que la galaxia ardiera. ¿Y yo? Me quedé callado porque, sinceramente, ya no sabía qué quería. La guerra me lo había arrebatado todo. No solo personas, sino fragmentos de mi alma, de mi humanidad. Ahora era una espada sin objetivo. Y eso me hacía peligroso. Una noche, caminé solo por las ruinas, con la pistola en la cadera,
por si acaso. Viejas costumbres. Pasé junto a los esqueletos de los edificios, las cáscaras de viejos monumentos. Todo tenía ese brillo naranja del cielo tóxico, como si el mundo estuviera atrapado en una puesta de sol eterna. A la orilla del río, lo que quedaba de él, encontré a un hombre pescando, sentado en un puente derrumbado con un palo y un alambre. Tenía las botas chamuscadas, su piel curtida, su rostro marcado por una larga cicatriz que parecía de un látigo de coleccionista. Me miró, no se inmutó, no saludó. Simplemente dijo, «Eres tú, ¿verdad?» Asentí. El carnicero de Idolón. No respondí. Odiaba ese nombre, no porque no fuera cierto, sino porque lo era. Dijo algo que aún no he olvidado. Creían ser dioses. Creían que ponían orden en lo salvaje. Pero olvidaron cómo se ve lo salvaje cuando muerde. Y él sonrió. Algo roto y amargado. Se lo recordaste. De vuelta en la cumbre, las cosas se estaban poniendo tensas. Había surgido una facción. Se hacían llamar los Forjados. Veteranos, soldados Varorn, desertores del Eco. Sí, algunos de ellos se habían liberado tras el colapso de Idolón y ahora intentaban vivir como humanos. Estos forjados creían que la galaxia debía arrodillarse no en paz sino con miedo. Querían que la Tierra se alzara como el nuevo imperio. No para reconstruir, sino para conquistar. Para convertirse en lo que eran los recolectores, pero peor. Sabía a dónde iba ese camino. Lo había recorrido. Lo había matado. Y no iba a permitir que eso sucediera. Así que tomé una decisión. Fui a ver a Ellen Barn y le dije la verdad. No soy un líder. Soy un arma y no pertenezco a este mundo que intentas reconstruir. Me miró fijamente durante un buen rato y me entregó un pequeño chip negro. Coordenadas, dijo. Una antigua estación de retransmisión, en el espacio profundo, aún funcional. Si vas allí, nadie te seguirá. Lo tomé. No me despedí. No preparé la maleta. Solo cargué mi equipo, agarré mi rifle y me fui. La estación flotaba en la oscuridad entre sistemas, escondida en una zona muerta que ningún recolector se atrevía a escanear. No era gran cosa, solo un caparazón de metal y cables alimentados por un reactor moribundo. Pero tenía una vista. Podía ver las estrellas, todas ellas, ardiendo, esperando, observando. Me quedé allí durante meses, quizá años. Es difícil saberlo. Entrené, anoté los nombres de cada hombre y mujer que perdí, de cada lugar que quemé, de cada error. No hice las paces con ninguno de ellos, pero los recordé porque alguien tiene que hacerlo, porque la memoria es el último campo de batalla. Y me niego a perder ese también. Un día, la consola parpadeó. Una señal, una llamada de socorro. Un dialecto alienígena débil y roto. No eran coleccionistas, era otra cosa. Otra especie bajo ataque. Coordenadas. Lo miré fijamente durante un largo rato. Podría haberlo ignorado. Podría haberlo dejado pasar. Dejar que alguien más respondiera, pero no lo hice porque sabía lo que vendría después. La galaxia estaba despertando. Siempre habría tiranos, siempre monstruos, siempre alguien que pensara que podía enjaular a una especie y quemar su historia. Y mientras eso existiera, nosotros también existiríamos. Yo también. Cargué el arma, revisé el combustible, me crují el cuello y pronuncié 3 palabras en la oscuridad. La humanidad está regresando porque no somos dioses. No somos ángeles. No somos salvadores. Somos algo peor. Somos lo que espera en la oscuridad. La especie que no morirá en silencio, el animal que recuerda cada injusticia y la lleva como un arma. Buscaron pelea. Y respondimos, no con rendición, no con negociación, sino con fuego, con sangre, con un grito de guerra que resuena en las estrellas. Porque somos humanidad y somos los máximos depredadores de las estrellas.